Hay que llevar un balance de lo que es la alimentación para que sea una salud importante. Capítulo número 1, y así es esto capítulo número 1 de la primera carta de Pedro. Y así es esto de la alimentación espiritual. Nos vamos nutriendo, de acuerdo va pasando los estudios, vamos entendiendo. Vamos a leer del versículo 3 al 5 nada más. Nos dice la palabra: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Leo una vez más el versículo número 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Hoy vamos a hablar de las riquezas de la gracia. Riquezas de la gracia. Bien, hemos dado ya 2 estudios de lo que es esta carta en los primeros 2 versículos, donde Pablo hace un saludo, en este caso, a los de la iglesia que están expatriados, a la iglesia, dicho de otra manera, que está regada, a la iglesia peregrina, pudiéramos también mencionar esa frase. Y hemos venido diciendo que la razón por la cual es esa la manera del destinatario a los expatriados, a los esparcidos, decíamos que es porque en este caso Pedro está viendo el trasfondo en sí de la iglesia de Cristo, que es una iglesia sin patria acá en la tierra, que es una iglesia que no tiene lugar fijo acá en la tierra, y ese es de alguna manera el trasfondo por el cual en su saludo Pablo expresa de esta manera como a los expatriados, como a los de la dispersión. Pedro, también hace ver y hace alusión que esta iglesia es la iglesia elegida. Cuando se habla de la iglesia elegida, esto también tiene una tremenda profundidad. Y es lo que hemos estado diciendo en el sentido de que es Dios el que ha elegido a la iglesia o a los que pertenecemos a la iglesia. Y claro que cuando el apóstol Pedro está mencionando también esta palabra de elegidos, hemos dicho que se está dirigiendo a una iglesia sufriente, a una iglesia perseguida.
Y claro que la palabra elegidos es un aliciente para alguien que tiene un trasfondo como el que últimamente estoy diciendo: perseguidos, encarcelados, muertos, mártires por la fe o por la causa de Cristo. Creo que al verlo en el sentido, en el común, mencionar a alguien que está pasando, por ejemplo, acá veíamos la nota, por poner este ejemplo, la nota de alguien que está en cuidados intensivos, por decirlo de esta manera. Por lo menos nuestro hermano que está en esta condición, al escuchar que si él es un creyente, estamos hablando de un elegido. Es un hecho que en la angustia, en la prueba, esta palabra de elegido nos va a motivar, nos va a incentivar hacia soportar las situaciones adversas dentro de la vida de la iglesia. Eso es un hecho que en la angustia, en la prueba, esta palabra de elegido nos va a motivar, nos va a incentivar hacia soportar las situaciones adversas dentro de la vida de la iglesia. La iglesia sufriente es una iglesia perseguida. Y lo explicábamos en este caso que Pedro escribe esta carta por ahí por el año 65, que probablemente era el periodo de Nerón, el que, bueno, tiene tanta sangre, sobre todo de la iglesia del Señor. Luego de hacer este enlace de lo que ya hemos estado hablando, vamos a continuar ya en los versículos número 3, en el cual vamos a ver, Pedro continúa, hermanos, haciendo mención a estos expatriados, ahora de las riquezas de la gracia. Ya les habló de los elegidos, ahora les va a hablar de las riquezas de la gracia. Y claro que también esto es motivante, refrescante para una comunidad cristiana que está siendo, como ya decíamos, angustiadas por su fe. Porque acuérdense que la iglesia han sido espacios muy pocos y en lugares muy determinados donde la iglesia en su conjunto general, la iglesia ha tenido algunos recesos de paz. La iglesia siempre, durante estos 2000 años, así la historia lo dice, la historia menciona que realmente se ha derramado la sangre de los justos. Eso es lo que vemos allá en Apocalipsis 7, 6, cuando las almas dice que le dicen a Dios que cuando vengará la sangre de los justos. Es decir, que la iglesia, ese ha sido el trasfondo. El trasfondo ha sido la persecución. Y lo hemos aclarado que el que la iglesia haya sido perseguida es porque, como se ha mencionado, las tinieblas no se llevan con la luz. Las tinieblas van a tratar la manera de hacer imposible la luz. Dice Juan que los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y sucesivamente, claro que dentro de esto está Satanás, que es el que se ha empeñado desde el inicio, desde el Génesis. Vemos que su empeño ha sido perseguir a la simiente, perseguir en aquel entonces a la mujer y a la simiente de la mujer, que en este caso sería Israel. ¿Y por qué no involucrar la iglesia del Señor? Pues nosotros
por medio de la fe, somos también hijos de Abraham. Entonces, acá el apóstol, fíjese qué interesante, les va también a motivar al hacerles ver de la riqueza de la gracia en estos versículos número 3 en adelante, en esta doctología, cuando dice bendito, fíjese qué interesante, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es una expresión de cuando se dice, cuando se habla de la doxología, es como una expresión, pero tremendamente fuerte de lo que es Dios. Eso es lo que hace Pedro acá. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué esa expresión, esa manera de expresar, diríamos, de una manera poética, expresiva? ¿Por qué bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según, aquí viene la razón por qué esa expresión, porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Dicho de otra manera, cuando acá Pedro está expresando esta frase tan relevante, prácticamente está haciendo, hermanos, con esto estamos viendo lo que es diríamos, el efecto de la salvación por medio de la resurrección. Pero a los destinatarios, el apóstol acá, es un hecho que él sabe que todo esto lleva un levantar, lleva un motivar en medio de las dificultades. En este sentido, vamos a ver, el apóstol dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y sucesivamente. Con esto vemos que la salvación, hermanos, de ninguna manera es un asunto que se logra por méritos. Porque cuando el apóstol está expresando de esta manera esa alegría, esa admiración, bendito, vamos a ver, en este caso vamos a verlo en otra versión, la expresión dice, Dios utilizó, Dios en el versículo número 3 dice, fíjese, alabemos a Dios, es una alabanza, y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho renacer de nuevo y nos ha dado una vida con esperanza. Vamos a ver, en este sentido, decíamos que al leer y al escuchar esta expresión, de ninguna manera puede el ser humano, y sobre todo ninguno de los que pertenecemos a la iglesia, apropiarnos de la iniciativa de la salvación. Porque cuando usted le pone atención al versículo, el apóstol está alabando a Dios. ¿Por qué? Dice, bendito, ¿por qué? Dice, por Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Vamos a ver, ¿qué significa esto de renacer? Está refiriéndose a que, en este caso, la iglesia a la cual se dirige, y nosotros, por supuesto, nosotros somos seres que hemos nacido 2 veces. Si usted no sabía, bueno, partiendo de que usted
haya sido alcanzado o sobre todo haya aprovechado la gracia que se nos ha presentado, que se nos ha acercado. Entonces quiere decir que cuando dice que nos hizo renacer, la Biblia habla, fíjese esto, que dice Pablo a los Efesios en su capítulo 2, verso 1 al 2 en adelante, porque nosotros, dice, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestro pecado. Dicho de otra manera, la muerte espiritual le llega a Adán cuando pecó, cuando desobedeció. El Señor ya le había anticipado: el día que tú toques o violentes esta palabra que yo te doy, ese día te mueres. Y ese día murió. Ese día murió espiritualmente. Y es en esa condición ya Adán no puede tener acceso a lo que es la vida abundante, que es en este caso la vida de Dios. Esa es la razón por la cual tenía que venir el segundo Adán. El segundo Adán es el que ahora tiene que morir para salvar a los que murieron por causa del primer Adán. Y esto es lo que confirma, fíjense qué interesante, cuando dice, según Él nos hizo, dice, nos hizo renacer para una esperanza. Dicho de otra manera, esos muertos, esos que nacimos biológicamente, esos que nacimos de un padre biológico, bueno, nacimos, ese es el primer nacimiento. Pero toda la gente que no está dentro del evangelio no puede definitivamente experimentar un renacer, como dice Pedro acá, un renacer de nuevo. ¿Por qué no puede? Porque solo Dios, por medio de su Hijo, es el que puede generar el milagro de un nuevo nacimiento. Eso fue precisamente lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, con su gran caparazón de religión, él llegó, y claro que llegó de noche, hay muchas razones por eso, pero su interés era la vida eterna, su interés es lo de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Tienes que nacer de nuevo. Y eso, nacer de nuevo, que es la misma frase, ¿verdad? Que es un renacer, nacer otra vez. Y es ahí donde Nicodemo se escandaliza cuando dice, pero ¿cómo puede ser? Y imagínese lo lejos o lo extraviado de una comprensión dentro del campo espiritual que tenía nada menos un maestro, un fariseo, sin duda graduado, hermanos, en sus asuntos teológicos de lo que era el Nuevo Testamento, lo que era la Torá y todo esto, que son los primeros 5 libros. Este hombre quedó en la luna, porque le dijo, ¿cómo puede ser? Señor, le dice que un hombre viejo pueda entrar otra vez al vientre de su madre. Y le dijo el Señor, usted ve. Y eso es importante, hermanos, como traerlo a comparaciones de las personas que a veces presumimos, que a veces nos jactamos de algunas 4 cositas que sabemos de la Biblia. Pero aquí estamos hablando de una eminencia, de un hombre totalmente preparado, que estoy hablando de Nicodemo. Pero cuando él expresó aquella palabra, que cómo podía ser tal cosa, prácticamente se ve un bebé. Y eso es lo que le dice el Señor: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que nacer de nuevo. Es decir, tú no puedes entrar al cielo, dicho de otra manera, sino por ese canal.
Y claro que por el agua y el espíritu está hablando, hermanos, dentro de las tipologías o de las maneras de interpretar lo que es el agua. En este caso, el agua, si no naces del agua y del espíritu, la palabra en sí, en algunos casos, se identifica como agua, porque es la que limpia el pecado. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Dice de otra manera, tienes que tener un nuevo nacimiento. Con tu religión no puedes. Con tus pretensiones es imposible. Entonces, ¿cómo es que no va a estar Pedro, hermanos, haciendo esta exclamación a Dios bendito, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva? No son los méritos del hombre. No es Luis Salas Baquis el que dijo, yo voy a buscar a Dios. Primero, en el primer versículo está hablando de la elección, lo que dice Pablo a los Efesios, que desde antes de la creación del mundo fuimos elegidos, y tiene el propósito para cual nos eligió el Señor, para gloria de su alabanza, es decir, para una finalidad. Pero esa elección viene, como ya lo hemos dicho, todos los hombres, hablábamos un poco de esto el martes pasado, todos los hombres, bueno, murieron en Adán. Todos murieron. No hay uno, dice, cuando Pablo habla a los romanos, cuando dice en su capítulo 3, verso 10 en adelante, porque no hay uno justo, no hay uno justo, todos se desviaron, y da una camándula de conductas de las que, hermanos, el hombre dice, el hombre se desvió y cada quien agarró su camino, y empieza a dar los detalles de todo lo perverso que sale del hombre. Su naturaleza caída es tremendamente nociva, tremendamente afectiva, afectiva en el sentido opuesto para el mundo, para lo creado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo puede ser que yo me asocie o me acredite que yo soy el que decidí buscar al Señor? ¿Cómo puede ser que yo esté presumiendo el hombre muerto en sus delitos y pecados? Porque aclaramos que para dar una respuesta, bueno, entonces, ¿por qué Dios es tan injusto? ¿Por qué permite que la gente vaya a caer al infierno? No, Él le dijo a Adán, no vayas a hacer esto. Y el problema no es de Dios, el problema fue del hombre. ¿Estamos de acuerdo que soy un amén? Por tanto, Dios no tenía, hermanos, si aún Dios no hubiese salvado a estos elegidos, que es usted y soy yo, Dios sigue siendo el Dios santo, que no se le puede señalar en nadie, porque Él no tenía, hermanos, por qué salvar a ninguno. Él no tenía por qué salvar, porque a veces nosotros presumimos, es que yo soy el niño bonito de Dios y por eso Dios me salvó. No, usted dice la Biblia, cuando Pablo habla a los corintios, que lo peor del mundo escogió Dios. ¿Qué es lo peor? Un montón de cadáveres, hermanos, llenos de corroña, que íbamos para el infierno viviendo en el pecado. Y ahí dice Dios, esos desde antes que se formó el mundo, yo ya los había escogido a esta firmita. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria y los voy a resucitar. Los voy a hacer que renazcan de nuevo. O sea que todos nosotros somos firmitas de calidad.
No es que somos la gran maravilla. ¿Dónde está el orgullo? ¿Dónde está la petulancia? Que soy yo el que decidí buscar a Dios. Y hablamos un poco de libre albedrío. ¿Cuál libre albedrío? Libre albedrío únicamente es para buscar la cerveza, para buscar el pecado, para buscar todo lo chueco. Pero ninguno busca a Dios. Todos se desviaron y se hicieron inútiles. Veneno de culebra sale de sus bocas y sus caminos son caminos torcidos. Pero es ahí donde viene. Y Pedro, ¿cómo no se va, hermanos, a emocionar esta doxología? ¿Cómo Pedro no va a expresar esta alabanza, que es lo mismo a Dios? Le dice: bendito y Dios el Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo nos hizo renacer de nuevo. De un amén los que han nacido dos veces. Dele fuerte esas palmas a nuestro Dios. Aleluya. Hemos nacido dos veces. ¿Estamos conscientes que hemos nacido dos veces? Renacidos. Pero ¿quién fue el que nos hizo renacer? Veamos el ejemplo de Lázaro. 4 días. Y que eso no es un asunto aislado del trasfondo del mismo hombre. ¿Cuál es la condición de Lázaro? Muere, tiene 4 días, y había que usted averigüe ahí, ya una persona de 4 días, cuál es su condición de su cuerpo ya inerte. Ya empezó a descomponerse. Ya es más, la misma hermana le dijo al Señor: yede ya, Señor, yede. Pero llega la vida. Yo voy a hacerlo, lo voy a renacer de nuevo. Va a nacer otra vez del agua y del espíritu, por la palabra. Y eso fue lo que hizo el Señor. Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto resucitó, volvió a nacer. Bendito sea el nombre del Señor. Nació. Y cuando uno puede ver esto, hermanos, ¿cómo no va a agradecer a Dios? ¿Cómo no va a alabar a Dios? ¿Cómo no va a agradecer a Dios cuando dice por su misericordia? Entonces no hay que acción humana, no hay mérito humano, sino que el Señor dice que es precisamente por su misericordia. Abra la Biblia en Tito, luego de segunda de Timoteo. Dice en este versículo número 5, dice: y nos salvó, pero no lo hizo, ya lo tiene. Yo lo estoy leyendo en otra versión. Pero no lo hizo porque nosotros hubiésemos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso salvarnos. Es Él el que quiso salvarnos. Yo no sé, bueno, en el caso nuestro no tenemos problema. Estamos muy conscientes porque eso es lo que enseñamos y extraemos de la misma palabra. Entonces acá está diciendo, lo voy a leer de nuevo, en el versículo número 5 dice, fíjese qué interesante: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Lo mismo que le dijo a Nicodemo, por la regeneración. Dicho de otra manera, regeneración es igual nacer de nuevo. Cuando hemos nacido de nuevo, es que hemos sido regenerados. Y es acá, vamos a ver, dice este versículo que es por su voluntad. Él
se apiadó de nosotros. Capítulo número 1, verso 13. A los suyos vino de Juan, mas los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo fue que le recibieron en este capítulo número 1 de Juan, del Evangelio de Juan? ¿Cómo fue que le recibieron? Es Él el que llega a nuestra tumba. Él es el que llega a promover el renacer de nuevo para ese que ya no tiene esperanza. Es Él el que llega por su voluntad. Romanos capítulo número 6, abra la Biblia, ahí vamos viendo algunos versículos para que nos vayamos orientando de una manera mejor. En su capítulo número 6, hermanos, fíjense qué interesante, el verso 4 al 5, que es lo que dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también seremos en la resurrección. Es decir, renacidos, hermanos, por su gracia, por su voluntad. Ahora vamos a ver a continuación el proceso por el cual el hombre está en estas condiciones. ¿Por qué? ¿En qué condiciones? Porque si nosotros no nos ubicamos, si nosotros, es decir, no saboreamos lo que es el pastel de la gracia, es una lástima, porque lo que a nosotros nos ha sucedido, nosotros somos seres totalmente, diríamos, hermanos, extraños en esta tierra. ¿Por qué extraños? ¿Por qué llamémosle, usemos la palabra raros? Porque somos los únicos seres de esta tierra que hemos nacido dos veces. Y en ese caso, dos veces no para pasar a una esfera normal, humana. No, hemos nacido otra vez, o nos ha hecho renacer el Señor una vez más a los que estábamos muertos, para entrar a una dimensión de vida. Y es en esa base donde digo que nosotros a veces nos quedamos cortos sin disfrutar la grandeza, la gloria que hemos recibido. Nosotros no deberíamos de caminar cabizbajo. Nosotros no deberíamos de lamentarnos. Nosotros no deberíamos, hermanos, de ver fatalismos en este mundo. Nosotros no deberíamos de ser como la gente que está angustiada. ¿Por qué? Porque usted y yo, y a los que se dirige Pedro, eran renacidos por la voluntad de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Renacidos por la voluntad de Dios. Ellos eran renacidos, es decir, gente extraña en esta tierra, gente diferente en esta tierra, caminando con la cabeza erguida, sabiendo que, como dijo, hermanos, dijo el mismo apóstol Pablo: ya no vivo yo, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que vivo en la fe, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que me amó. Es decir, no deberíamos, dado el trasfondo, porque yo dije que Pedro, la carta primera de Pedro se refiere o se dirige a una iglesia sufriente. Como esta iglesia en las pruebas que está pasando, hermanos, si le llega este aliciente y decir: somos elegidos, y decir él somos su pueblo, no fuimos nosotros, fue Él por su voluntad que nos hizo renacer. Somos diferentes, somos otra gente, no somos de esta tierra, somos de la patria celestial. Es decir, eso es maravilloso. Damos un amén.
El proceso por lo cual el hombre es elevado a una vida nueva, más alta que la que tenemos en el campo humano, es ese proceso de Dios. Es ese plan predeterminado de Dios que decide en su misericordia. Amén. Ahora, las causas o el objetivo, hermanos, es para una esperanza viva. ¿Cómo se sentiría? ¿Cómo se sentiría? Yo me he puesto a pensar cuando, por ejemplo, el caso de los perseguidos durante la historia de la iglesia, cuando se habla ya un poco más cerca de nosotros, cuando se habla de las catacumbas de Roma, cuando se habla de esas persecuciones terribles, hermanos, sanguinarias sobre la iglesia, se dice que la iglesia lo que no hallaba opciones y en su desesperanza para seguir dando luz, usaron esos laberintos, que son unos laberintos que todavía existen. Se llaman las catacumbas. Acuérdense que antes los imperios tenían un montón de formas de protegerse, de túneles, y a eso se le llama las catacumbas, unos laberintos donde hay un libro que dice que los soldados en ese tiempo, los soldados que querían perseguir a los creyentes, no se atrevían a meterse a esas cuevas porque no salían, porque se perdían y se morían ahí. Pero la iglesia tuvo que meterse ahí. Y se dice, hay documentos que últimamente han hallado las plaquitas, los nombres de los obispos, de los pastores que murieron ahí, que estuvieron no 2 meses, estuvieron años metidos para sobrevivir allí en las catacumbas. Ahí se hallan los huesitos de los creyentes que allí se enterraban. Se dicen que se distinguían luego de algún tiempo por lo pálido, porque no les daba el sol y eran muy pálidos, y por eso los perseguían, y ellos corrían y se metían a las cuevas, y a las cuevas el soldado no tenía valor de meterse, y ahí sobrevivía. Parecido a la iglesia de hoy día. Ahora, ¿yo por qué traigo esto? Todo esto era lo que fue, diríamos, voy a usar esta palabra, era el combustible, hermano, para los que estaban sufriendo. Era la motivación para los que escribe Pedro y para los que estuvieron durante las persecuciones de los Césares, hermanos, los que estuvieron en angustia cuando ellos decían, bueno, somos elegidos de Dios. Damos un amén, los elegidos de Dios. Pero aparte de elegidos, hay una esperanza viva. Y eso es lo que a ellos los sostenía. Porque si usted no tiene esa esperanza, usted a los 2 pasos y yo vamos a dar, hermanos, paso atrás. Nosotros vamos a ser fuertes, nosotros vamos a ser indomables, nosotros vamos a ser, hermanos, guerreros en la fe, porque toda vez tengamos claro qué somos, qué es lo que ha sucedido, qué es lo que han hecho, cuál es la metamorfosis que ha sucedido en nosotros. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es una cosa tremenda lo que ha sucedido. Y eso era lo que a ellos los hacía fuertes. Una herencia viva. Pero no solo nos eligió, no solo hemos nacido ahora ya por segunda vez, sino que hay un objetivo y hay una causa: la esperanza viva. Esa esperanza viva, que es lo que está diciendo acá Pedro, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Esperanza viva. Esperanza viva. Ahora, esto de la esperanza viva, hermanos, ¿por qué Pedro habla? Y hay que ponerle atención a cada detalle,
Porque Pedro habla de la esperanza viva. ¿Por qué habla de la esperanza viva? Porque el creyente o la iglesia, hermanos, debe de saber que la herencia no la vamos a recibir ya. Y esa es la frase esperanza. La esperanza. Es decir, que Pedro no está alterando el contenido. Pedro no está queriendo, dar un asunto más de apagar, de ayudar en la necesidad. Él está hablando en toda la dimensión. Y por eso es que habla de la esperanza viva. Es decir, que en el nuevo nacimiento se da para una esperanza que no es de ahorita, que por supuesto es una esperanza que vendrá, que como vamos a ver en Romanos, váyase a Romanos capítulo número 8 y versículo número 24, corriendo. Y dice el versículo número 24, fíjese bien, porque en esperanza fuimos salvos. Pero ¿qué más dice? Rapidito, hermano. Pero ¿qué más dice? Leámoslo todo. Voy a empezar a leerlo. Porque en esperanza fuimos salvos. ¿Pero qué? Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Es decir, Pedro les está diciendo de la esperanza de vida, de la esperanza que no avergüenza. Entonces, en ese sentido, les está diciendo, no, yo no les estoy diciendo que, bueno, que ustedes o que nosotros como iglesia hemos sido renacidos para una esperanza ya, para una gloria ya, sino que para una esperanza, para un tiempo futuro, dicho de otra manera. Esa es la razón por lo cual entonces aquí dice, ¿para qué esperar? Si no hay esperanza, ¿para qué esperar? Está diciendo acá. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Le voy a poner el ejemplo. Usted va a traer, creo que lo hemos estudiado en la guía. Usted va a traer a un ser querido al aeropuerto. Venga a traerme, y usted va a traerlo al aeropuerto. Yo le pregunto, cuando es así, ese ser querido, ¿cómo está uno esperando? ¿Viene en tal vuelo? No vino. Y viene el otro vuelo y no vino. Pero generalmente nunca nos venimos, porque estamos esperando el otro vuelo. Porque va a venir, se atrasó o cual sea. Pero no es que estamos amargados, estamos queriéndolo ver. A eso se le llama la esperanza, que lleva, hermanos, que lleva consigo la fe. La esperanza, yo tengo fe que en esa espera Él va a venir, en esa esperanza Él va a venir. Y pasa el tiempo y hay veces que nos ha tocado esperar un gran tiempo, pero no estamos amargados, estamos en la expectativa, estamos con gozo. ¿Y cómo va a venir? ¿Cuántas maletas trae? ¿Y qué tiempo? ¿Cuántos abrazos le voy a dar? Y así está uno. Entonces aquí Pedro le dice, en la esperanza que no avergüenza. Es decir, no es para ahorita, iglesia del Señor, es para el futuro. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es para el futuro. Porque en esperanza fuimos salvos. Ustedes van a ser salvos y luego van a tener una gloria, pero al futuro. En esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Si usted ya ve al pariente que va a traer, al ser querido que va a traer al aeropuerto, usted no siente nada, pues ya lo va a traer. Pero el punto es ver el que no ha venido, pero estamos a la expectativa que va a venir. Entonces, así es esto de la iglesia. Entonces nosotros no hemos visto esas glorias.
Pero el punto es, como ya nosotros nos denominamos creyentes, nosotros creemos. ¿Cuántos creen en esa esperanza viva? Entonces, nosotros no podemos entrar, hermanos, pensando que la herencia, y eso es lo que sigue diciendo este versículo número 28, porque esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, ya que lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Ya usted vio al pariente ahí, para que ahí está, ya, vámonos. Pero otra cosa y otras emociones es el estar esperando. ¿Para qué esperarlo? Dice. ¿Ya? Ahora, Pedro eso es lo que les está diciendo. La esperanza viva, que no es una ilusión también. Imagínense a uno que está angustiado y que le dice, la esperanza que ustedes tienen, la que nosotros tenemos, y que no es una ilusión, que no es una palabra vaga, que es una realidad, ¿verdad? Una esperanza que no es engaño, que quien la ha prometido, estaría diciendo Pedro, quien la ha prometido es Dios. Una esperanza que no avergüenza. Yo pienso que eso debe de ser, por supuesto, trasladado a cada uno de nosotros, hermano. Cada uno de nosotros debemos de vivir en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las angustias. Debemos de vivir en expectativa de la esperanza. Que nosotros, como dice Pedro, tenemos una esperanza viva, y que esto lo acuña, esta esperanza viva, la resurrección de Cristo, que es lo que estamos estudiando ahorita. El tema en la guía, que se le está dando todo ese énfasis de la resurrección. Porque en cuanto a la resurrección con los corintios, el problema es que los falsos maestros, y yo les pido, hermano, que los estudios traten la manera de trabajar, no solo lean, trabajemos el estudio, ¿verdad? Saque usted que Dios le dé su gracia para que pueda, para que eso no quede tan así, tan sin mucho efecto. Entonces, el problema de los corintios de los falsos es que ellos decían que Cristo, que esa era una locura. No se acuerda que cuando Pablo estaba predicando en el Areópago allá en Atenas, cuando los filósofos oyeron, cuando él habló de la resurrección, ahí te escucharemos después, palabrero, y lo dejaron solo, porque era un ridículo hablar de que un muerto había revivido. Esa era la ridiculez más grande para la filosofía. Pero aquí les dice Pedro que esta esperanza viva está acuñada por medio de la resurrección de Cristo. Es decir, Pablo dice que se les presentó, dice a Cefas, se le presentó a otros, se le presentó a 500, ya vivo, y también por último se me apareció a mí. Dice, como a un abortivo. Es decir, nosotros no estamos predicando a un Cristo que está en la tumba, nosotros estamos creyendo en un Cristo que resucitó de entre los muertos, un Cristo que se levantó. Y en la guía vamos a ir viendo que le dicen, tóquenme. Y eso es impresionante. ¿Por qué? Porque le dice, un espíritu no tiene carne, no tiene hueso. Entonces cuando dice un espíritu no tiene hueso, es que la resurrección de Cristo es total. No es eso, son todo su cuerpo, solo que glorificado. Entonces, en esta base es donde Pedro está afincando el mensaje para la herencia incorruptible,
Dice, la esperanza viva por la resurrección de Cristo entre los muertos. Esa es la esperanza. Como dice Pablo, si no hay resurrección de Cristo, somos los más dignos de conmiseración, los más mentirosos, los más pobres del aspecto de creer, porque la fuerza, la base del creyente es que el primer Adán murió, pero el segundo Adán murió, pero resucitó para que también los que crean en él resuciten. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Damos un gloria al Señor. Por eso decíamos, la base está. Ahora vamos a ver. Describe en el versículo 4 las características. Cómo no se va a alegrar los que están siendo perseguidos. Y dice, para una herencia incorruptible. Dicho de otra manera, iglesia, lo que nos espera no son churritos, como hemos dicho. No son asuntitos de acá de la tierra. Mire, dice, hace una descripción de las características de la herencia. No se puede acabar. En primer lugar, es una herencia. Es decir, yo no sé qué es lo que nos tiene Dios, pero sí nos tiene cosas tremendas. Dice Pablo, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las cosas que Dios tiene preparados. ¿Cuánto creen eso, hermano? Que tiene preparado para nosotros cuando lleguemos allá. Por eso es que hemos insistido siempre, acá nosotros hemos insistido que las preseas, que los premios se ganan en el terreno. Dicho de otra manera, cuando usted y yo estamos vivos, aquí es donde vamos a acumular las coronas, las herencias. Primeramente esa herencia de la salvación, y luego vienen las coronas, los premios. ¿Cuáles serán los premios? Hermanos, son cosas que ojo no vio ni oído escuchó, las que Dios tiene preparado para los que aman su venida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Son cosas grandes. Imagínense cuando entremos primeramente, de un amén a la iglesia del Señor. Primeramente dice 19, si no estoy mal, de Apocalipsis. Dice, y se oye, dice los cantos, porque la novia del Cordero va a entrar a las bodas. Eso, tremendo, cuando esté lo que es la gran tribulación acá. Antes de la gran tribulación, mientras aquí está cayendo fuego, y aquí se lo está llevando el diablo a todos los que dicen, ahí cuando me quede tiempo voy a... Yo le escribía a alguien para invitarlo a la iglesia, al rato me... Así dice la gente, al rato cuando esté cayendo el fuego va a hacerlo al rato, ¿verdad? Cuando venga, hermanos, cuando esté cayendo acá, nosotros entraremos. Privilegio. Damos un gloria a Dios. Se van a dar las nuncias, se va a dar el cortejo. Los ángeles, hermanos, van a entrar. Los ángeles quieren conocer a la novia. La novia es algo precioso que se le ganó Cristo en la cruz del Calvario. Él fue el que murió por ella. Él fue el que se la conquistó. Y vamos a entrar nosotros. Y que el Cordero, la misma figura de Abraham con Isaac, que le manda a traer la muchacha allá a su tierra, y viene Rebeca y no conocía a Isaac, pero Elíasar, que es el tipo, el Espíritu Santo, se la venía cuenteando y le decía, que vos vieras que guapazo es ese tu
esposo que vas a tener, de veras. Y cuando se quería como afligir, ya le tiraba un presente. Vos vieras si es que es elegante su forma de ser, es una maravilla, es la misma figura. Así el Espíritu Santo. Por eso es que cuando suene la trompeta, el Espíritu Santo se va con la iglesia. Damos un gloria a Dios. Se queda la gran tribulación y nosotros vamos, en primer lugar, vamos a la boda del Cordero. De un amén. Los que se van a casar en la boda del Cordero, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos somos parte de esas bodas? Vaya, me alegro. Tiene valor usted decir amén. Eso es muestra de que estamos en lo que estamos. Indescriptibles las características de la herencia. No se enmojecen, no se acaban, no se desfiguran. Eso es lo que dice el verso 4. Pedro se los está diciendo a la iglesia. Está diciendo, para una herencia incorruptible, no se corrompe. Y eso es precisamente lo que dice también el Evangelio de San Mateo en su capítulo 6, que en capítulo 6, verso 19 en adelante, cuando dice: no hagas tesoros en la tierra donde el orín y la polía arruinan, más bien hagamos tesoros en el cielo, donde no hay, hermanos, aquello que lo arruine. Entonces, en este caso es algo que no se acaba. La herencia que dice acá, dice inmarcesible. Veamos, con esto nos vamos. Vamos a invitar a los hermanos músicos. Vamos a ver en otra versión que nos dice en el versículo número 4. Vea lo que dice el versículo número 4, que es la descripción de la herencia. Parecería que nosotros tenemos pajaritos en la cabeza. Parecería que nos tienen así con puros dulcitos, con puros así como el niño. No, aquí no se trata de pajaritos. Aquí se trata de realidades. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Cuántos le creen a la palabra? ¿Sabe qué dice el versículo número 4? Y de que nos dará todo lo que nos ha prometido y que tiene guardado en el cielo. Lo que nos ha prometido no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. O sea, estamos bien. Por eso la mejor forma de hacer la vida es ahorrar. Allá dice, bueno, dice el creyente, ¿y cómo voy a hacer? Dice, ¿cómo puedo hacer yo para permanecer? ¿Cómo puedo hacer yo para permanecer? Sería como una pregunta. Acá dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos, para vosotros, que sois, verso 5, guardados. ¿Cómo podemos permanecer? Somos guardados. Es que aquí que uno anda que es el que se las ingenia para ser guardado. No, aquí dice el versículo 5. No se preocupen, Él los va a preservar, los va a guardar. Eso es lo que dice. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para la manifestación del tiempo postrero. Él los va a guardar. Él es el que persevera, Él es el que nos ayuda. El Espíritu Santo es el que nos toma de la mano cuando damos traspieces. El Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. El Espíritu Santo, Dios, es el que anda con nosotros en esta travesía. Y el día, claro, Él nunca nos va a soltar. Nosotros siempre estamos ahí tratando de soltarnos. Y a veces Él nos toma la palabra y está bien, dice, así como el pródigo, date una tu vueltecita. Y sabemos que nos va mal.
pero como somos hijos, luego siempre volvemos a la casa. Y luego en la casa tenemos a papá que nos está esperando, porque somos su pueblo. Levante la mano el pueblo del Señor. Así que lo mejor es caminar en obediencia, en santidad, para honrar a ese Dios que nos ha hecho